No, claro, yo llegué coordinada y me acostumbrado, ¿verdad? No, muy temprano. Tempranito salimos de la transmisión. Ay, mira, no me gusta. Yo también estaba muy feliz. Y, ay, 6,000 bolívares. Ay, pues, ¿qué pasa? Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy en esta plática que vamos a tener con algunos amigos. Quiero pedirle por favor a mis amigos que nos podamos presentar. Voy a ir mencionando su nombre de cada uno de ustedes y posteriormente les pido que puedan presentarse y decir el ministerio que representan. Tenemos desde Europa, tenemos al pastor Gerardo Martínez, que está en Madrid. Pastor. Encantado, buenas tardes. Les hablo desde Madrid, España, para los pueblos. Y es un placer estar con ustedes en este tiempo. Okay. Tenemos también desde Argentina a nuestro hermano y amigo Josué Espino. Hola, ¿qué tal para todos? Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén, en la parte del mundo. Soy de Ushuaia, Tierra del Fuego, la ciudad más al sur del mundo. Y nada, compartir con ustedes en el lindo momento. Soy pastor de jóvenes hace 13 años en el Ministerio Ecos de Vida, aquí en Ushuaia. Así que nada, feliz de poder participar con ustedes esta tarde-noche. Okay, también tenemos desde Venezuela a Eifey Pérez, pastor. Hey, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. De verdad que bueno, estoy súper contento de este tiempo. Mi nombre es Eifey Pérez y soy pastor acá en Venezuela de Más Vida, en Caracas exactamente. Y bueno, creo que la vamos a pasar genial el día de hoy. Ok, tenemos al líder de jóvenes de Generación Itai, Franco Torres. Wow, bendiciones, es un privilegio para mí, de verdad, estar en esta plataforma creo que hoy va a ser un día de bendición, donde muchas personas van a ser tocadas. Soy el líder Franco Torres, pertenezco a la Iglesia Central, bajo la cobertura del profeta Jefferson Pérez, y es un privilegio para mí estar en esta tarde con ustedes. Amén. También tenemos desde aquí de México a un buen amigo de Orizaba, Veracruz, al pastor Levit Montejo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Como ya decía el pastor David, mi nombre es Levit Montejo, estamos en Orizaba, Veracruz, pastor principal de Centro Cristiano Filadelfia. Un gusto estar con ustedes. Amén. Y por último, y no el menos importante, sino a nuestro amigo también, el pastor Yair Masub de Colombia. Hola, ¿cómo están? Gracias por este tiempo, por esta invitación. Mi nombre es Yair Masub y estoy desde Barranquilla, Colombia, desde una de las ciudades al norte de Colombia, costa, a la orilla del mar. Bienvenidos y sé que vamos a pasar un buen tiempo. Soy pastor de jóvenes de la Iglesia Centro Cristiano de Fe Mundial, Jóvenes con Propósito. Y bueno, aquí vamos a disfrutarnos y a gozarnos este tiempo. Amén. Bueno, pues estamos saliendo en diferentes páginas, estamos saliendo en páginas de Argentina, estamos saliendo en páginas de Venezuela, en páginas de Colombia, en páginas allá en España y aquí mismo en México estamos saliendo en diferentes páginas. Le damos gracias a Dios a los pastores, que nos permitieron ser administradores de las páginas para poder enlazar esta plática que vamos a tener el día de hoy. Pues bueno, para no hacer tanto show, hemos estado hablando la semana pasada, estuvimos con un tema que se llamó Huir no es de cobardes, estuvimos platicando ahí, y de esa plática de la semana pasada salió el tema del día de hoy, que yo creo que es importante, que en medio de todo lo que estamos viviendo el día de hoy, es importante hacerle saber al joven que hay un propósito en su vida, amén, que Dios tiene un propósito con cada uno de ellos, ¿no?
Y entonces he preparado tres preguntas, tres preguntas para todos, para mis amigos aquí, mis amigos pastores, para que juntos podamos responder y de esa manera podamos aportar un poco a los jóvenes del día de hoy. Y quiero compartir con ustedes la primera pregunta que yo creo que es fundamental para el día de hoy. Y me gustaría que cada uno de ustedes dé su opinión, su punto de vista. No importa que nos interrumpamos. El chiste de esta plática es esto, poder dialogar, poder sacar cosas. Entonces, la primera pregunta que el día de hoy quisiera hacerles a mis amigos es, ¿qué es propósito? Amén, ¿qué es propósito? Y me gustaría ver quién es el primero que se anima. ¿Qué es propósito? Amén. Yo creo que propósito es la intención o el ánimo que queremos realizar, ¿no? Lo que queremos ejercer en una producción, en una meta que tenemos, en algo que hemos fijado nuestra mirada, en algo que anhelamos seguir. Yo creo que el propósito, muchas veces necesitamos que alguien nos lo esté recordando, alguien que nos esté ayudando a empujar, ¿no? A veces llegamos a tiempos donde creemos que los años no pasan, ¿no? Que los años están allí, que el tiempo van a ser jóvenes para siempre, la uno no avanza, sino que lo voy a dejar para el día de mañana, el día de mañana, el día de mañana. Y a veces ese propósito queda estancado, ¿no? A veces ese propósito queda ahí frustrado. Ok, pero más que nada me gustaría saber para ustedes, desde el ámbito espiritual, que es la aportación que le estamos dando el día de hoy a los jóvenes, me gustaría que me respondieran, ¿qué es propósito? Pastor F. Pérez, ¿qué es propósito? Sí, claro. No, yo pienso particularmente que propósito, claro, es una palabra muy amplia, pero yo podría decir que propósito tiene que ver con la asignación que Dios ha puesto en nuestra vida o en nosotros para cumplir acá en la tierra. O sea, yo creo que ningún ser humano ha sido creado por accidente. O sea, nadie está en la tierra por accidente. Entonces, propósito tiene que ver con eso, con una asignación, con algo que Dios ha puesto dentro de ti para que tú puedas hacerlo, realizarlo en esta vida. Eso para mí es propósito. Yo estoy un poco por esa línea del pastor Efer, porque yo creo que propósito, como dijo él al principio, abarca un poco más de lo que realmente cabe en nuestra cabeza, lo que es la palabra propósito. Y yo creo que propósito es más de lo que imaginamos, más que la familia, más que los sueños, más que nuestros propios deseos, mucho más que eso, porque es el deseo de Dios, porque todos fuimos creados por Dios y para Dios. O sea, todo lo que existe fue creado por Dios y eso nos incluye. Por lo tanto, ahí retomo lo que decía el pastor Gerardo, que desde una asignación, o pastor Efer, desde una asignación, nosotros, entregada por Dios, hemos venido a esta tierra, hemos sido creados, y como base, yo quiero regalar esta cita bíblica que está en Jeremías 1:5, que habla de aún desde el vientre de nuestra madre ya Dios nos conocía, es decir, que ya nosotros fuimos asignados aún desde que alguien lo hubiera imaginado. Entonces, se trata de hacer la voluntad de Dios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Wow, de verdad. Sí, Frank, dinos. Wow, de verdad para mí, estoy muy de acuerdo con cada uno de los pastores que están aquí conectados, los que han hablado, el pastor Eife, Geraldo. Creo que el propósito es una palabra muy grande, pero lo que me llama la atención de esa palabra es que cada uno y cada hombre y cada joven y cada mujer de Dios, cada uno que fuimos creados
aquí en la tierra, todos nacimos con un propósito. Es algo muy importante para en este tiempo postrero y para el tiempo venidero. O sea, la palabra propósito va más allá. O sea, es algo que el horizonte traspasa la mente. O sea, cuando vemos, así como dijo el pastor ahorita, Jeremías fue escogido antes de la fundación, fue escogido antes de que tuviera en el vientre de su madre. O sea, que ya él venía con un propósito. O sea, el propósito fue creado antes de la fundación del mundo. Esa palabra propósito, creo que hay mucha expectativa y cada pastor que está conectado en este lugar, creo que cada uno tiene algo poderoso de Dios y yo creo que cada persona que está conectado es necesario de que compartan el link, porque yo estoy seguro que esta palabra propósito va a despertar las ansias, va a despertar el hambre de los jóvenes que quizás no han entendido para qué han nacido, no han entendido para qué están en la tierra. Por eso yo te invito ahí que te tengas conectado, porque yo sé que algo Dios va a hacer en esta tarde. Pastor Josué. Bueno, difícil poder agregar un poco más a lo que ya han estado diciendo mis hermanos acá. Me gustó mucho lo que dijo ahí uno de los pastores, Jair, si no creo que fue, de lo de Jeremías. No tiene mucho que ver esa predestinación. Puntualmente Pablo habla de eso en Efesios capítulo 1, que fuimos predestinados con un propósito, con un fin. Efesios capítulo 1. Entonces creo que el propósito, primero que es individual, tiene un propósito individual, que es la asignación que el Padre nos dio, justamente como decíamos recién, desde antes de la creación, desde antes del principio del mundo, para con cada uno. Y creo que esa función, esa asignación que el Padre nos dio, es la que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y qué importante es que cada uno pueda poder entender y saber cuál es la asignación, en dónde está ubicado, cuál es la función dentro del cuerpo, porque vinimos para un propósito, y no descubrir, no saber cuál es esa meta, ese fin, ese propósito por el cual fuimos establecidos en la tierra, es pasar nuestros días, nuestra vida, digamos, en vano, en el buen sentido de la palabra. Vinimos por un propósito y nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia tiene que estar siempre establecida y puesta en poder encontrar, descubrir y caminar bajo ese propósito. Así es. Wow. Pastor Leví. Sí, bien, yo creo que, bueno, ya decía Josué, creo que ya no hay mucho que agregar, solamente quisiera yo decir que propósito son nuestros objetivos, o sea, ¿cuál es el propósito? Son mis objetivos, son mis metas, es aquello que yo quiero lograr y que, bueno, ya se estableció que Dios nos creó con un propósito, entonces son las cosas que Dios ya nos escogió para poder realizar, entonces el propósito va a determinar, por lo tanto, mis acciones, cómo voy a vivir la vida, va a determinar muchas de las decisiones que yo tengo que tomar. Por eso le da mucha importancia al propósito, ¿no? Entonces, bueno, concretando, el propósito no es otra cosa más que las reglas o los objetivos o aquellas cosas que queremos lograr o que queremos alcanzar en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, yo es lo que entiendo por propósito, aunado a todo lo que ya se mencionó. Ok, estaban comentando, mencionaron ahorita a Jeremías, y entonces eso me lleva a otra pregunta conforme a lo que estaban diciendo de Jeremías, ¿no? De que él vino, el Señor lo había visto o le dio su propósito o le dijo su propósito antes de que él naciera aquí en esta tierra, ¿correcto, verdad? Así es. Entonces, en base a eso, ¿cómo, si ya traemos ese propósito en nosotros, si los jóvenes que nos están viendo el día de hoy ya traen ese propósito en su vida, ya lo traen en su ADN, lo pueden traer, ¿cómo se les puede revelar entonces ese propósito? Sería la pregunta. ¿Cómo se les puede revelar? ¿Cómo ellos pueden, o ya sea que se revela o se encuentra? La pregunta serían dos. ¿Cómo se puede revelar? O número dos, ¿el propósito se revela o se encuentra? Porque normalmente en algunas pláticas a veces nos dicen, no, es que tienes que encontrar tu propósito. O hay otros pastores que dicen, se te tiene que revelar el propósito. Entonces, solamente para dar un panorama completo de lo que debe de ser, ¿cómo tiene que ser entonces, pastores? Sí, bueno, yo pienso, David. Ajá. Disculpa. No, bueno, dale. yo creo que está súper interesante tu pregunta y como las dos
líneas que colocas allí, ¿no? De encontrar el propósito, pero también otros que siempre mencionan como que se te va a revelar el propósito. Yo particularmente pienso que las dos son ciertas. ¿Sí? Creo que nosotros podemos encontrar propósito, pero también se nos revela propósito, se nos revela el deseo de Dios para nuestras vidas a medida que nosotros vamos avanzando. Entonces, respecto a eso, yo me hago la pregunta que quizás algunos de los jóvenes que nos están viendo se podrán hacer, y es que ¿cómo hago entonces para encontrar mi propósito? ¿O cómo hago para que se me revele mi propósito? Porque esa es la pregunta que normalmente se hace. Personal sí, entonces yo tengo algo muy personal para decir que tiene que ver con mi experiencia. Y es que por muchos años estuve como confundido con este tema, porque justamente yo me preguntaba eso. Yo decía, ¿cómo hago entonces para encontrar mi propósito o para que se me revele? Que suena como muy lindo, pero a la vez también es como difícil, ¿no? Pero mira lo que yo encontré. Yo encontré que el propósito, y lo entendí, que el propósito está muy ligado a nuestros dones, está muy ligado a nuestros talentos, a las habilidades que nosotros tenemos, está muy ligado al propósito. Entonces, ¿cómo encontrar el propósito de Dios para tu vida? Yo te diría que comiences a revisarte. O sea, comienza a identificar cuáles son tus dones, comienza a identificar cuáles son tus talentos. Sí, exacto. Comienza a identificar tus pasiones, y una vez que comienzas allí a dar esos pasos de conocerte, de identificar lo que Dios ha puesto dentro de ti, creo que es allí donde viene la revelación de lo que estamos hablando del propósito. Es allí donde Dios revela cosas también, y es allí donde comenzamos a caminar en el propósito. Esa es la opinión que yo tengo acerca de eso. A ver, ¿quién más anima? ¿Quién más anima? Wow. De verdad estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor Eife. De verdad pienso que, bueno, el propósito de que se revela, pero antes de revelarse es necesario que Cristo esté en el corazón de ese joven, que Cristo esté en el corazón de uno. Sin Cristo es imposible de que nuestro propósito sea revelado en nuestra vida. O sea, lo llamamos a Jeremías. Jeremías, él dijo que yo no le puedo hablar a los adultos, no le puedo hablar a una autoridad mayor, pero para que su propósito fuera revelado en su vida, él tuvo que obedecer la voz de Dios. Es imposible de que el propósito de alguien se revele en su vida si no tiene a Dios en su corazón. Así es. Amén. Creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Como lo venimos diciendo. Lo recibimos por revelación y lo buscamos igualmente. Esto es como una aplicación, ¿no? Como una aplicación, ya que tenemos móviles y eso. Hay aplicaciones donde aprendes a hablar inglés en 2 meses, donde descargas tu Biblia y haces un plan de lectura de leer la Biblia en 1 año. Pero, ¿qué pasa? Si este propósito, este plan de lectura o este plan de idioma no lo cogemos día tras día, no va a haber resultados, ¿no? Yo creo que es el buscar, es la entrega que cada uno de los jóvenes dé a buscar a Cristo, a conocer a Cristo, al caminar de Cristo, seguir sus pasos, ¿no? Eso es el propósito, de buscar el propósito para que el Señor nos ha llamado. En este momento tenemos un tiempo, ¿no? Y nadie había planeado este tiempo aquí, y el Señor está usando este tiempo para un propósito, para hablarle a muchos jóvenes, de Latinoamérica, de España, y el Señor usa todos estos tiempos para crecimiento, para que el nombre de Él sea exaltado, ¿no? Dentro de lo que estamos platicando, me acaban de enviar una pregunta a una persona de España que nos está viendo. De hecho, le manda saludos a su pastor Gerardo Quintero Ana. Nos pregunta y nos dice, para aquellos pastores que todavía no han aportado un poquito de esto, pero ella nos dice, ¿el plan de Dios puede ser el mismo que el propósito de Dios? Pastor Leví. Sí, bien, retomo un poquito para hacer el contexto.
como ya se dijo, creo que el propósito lo podemos encontrar, se nos puede revelar, concuerdo mucho con lo que decía el pastor Eifer, tiene mucho que ver con nuestros dones, con nuestras capacidades, y entonces empieza por conocerme, por entender qué cosas me gustan, qué cosas me llaman la atención, en qué áreas me gusta desarrollarme, y entonces el plan y el propósito de Dios pues caminan de la mano, o sea, no puede haber un plan y que diga vamos a la izquierda y el propósito dice, pero yo digo que el propósito va para la derecha, porque entonces caminan en contradicción, o vamos a la izquierda o vamos a la derecha, no pueden ir separados, el plan y el propósito tienen que caminar de la mano. Yo decía al principio que el propósito son precisamente los logros, son las metas. El plan me dice cómo puedo yo lograr o cómo puedo yo alcanzar esos logros o esas metas, por eso el plan y el propósito tienen que ir de la mano. El plan son las cosas que yo voy a hacer para alcanzar el propósito o el objetivo que yo quiero lograr o que quiero alcanzar. Perdón por tanta redundancia, espero haberme explicado. Oye, yo pienso, bueno, dale, Josué, dale. No, bueno, sí, yo creo que no podríamos establecer, retomo lo anterior para tomar el punto recién como hizo Levi, no podemos establecer una pauta de que para encontrar el propósito, para descubrirlo, tenemos que hacer tal o cual cosa, si se encuentra o se nos revela. Algunos lo encontraron, otros se les reveló. Me pongo para pensar, por ejemplo, en Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, ¿a dónde? No sé, a la tierra que te mostraré. O sea, en el momento oportuno lo vas a encontrar, no ahora, no te puedo decir ahora. O cuando Jesús está con Pedro, le dice, maestro, ¿dónde vas? A donde yo voy, no te lo puedo decir ahora, no lo entenderías. Entonces, creo que no hay otra manera. A Pablo lo encontró en el camino, iba con el caballo, Pablo, y se lo encontró y se lo cruzó, y ¿qué es esto? Entonces, poder establecer un solo parámetro de si se encuentra o se revela, creo que va a depender mucho de cada uno, de la afinidad que tenga con Cristo, de la comunión que tenga con Cristo. Hay momentos donde va a venir Cristo y va a hacer a tu encuentro Cristo directamente, y hay momentos donde uno con tanta búsqueda también lo va a encontrar. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Levi, no puede haber una separación entre el plan y la voluntad o el propósito de Dios. Creo que van de la mano, no podrían chocar. Y también entendiendo de que el propósito de Dios, y muchas veces yo quiero hacer acá un inciso, muchas veces puede que el propósito de Dios tenga que ver con cosas que nos gusta hacer, con lo que fuese. Pero hay otras veces en que no. Entonces, le pongo un ejemplo. Ahí tuvo Pedro Jonás. era pescador y su función no fue ser pescador, fue ser pescador de hombres. Con infinidad, un músico, yo conozco gente que por ahí toca la música y hoy le ha llevado a no dejar de tocar la música porque no era ese su lado, sino que ahora es poder predicar la palabra. Y hay muchos pastores que han dejado lo que les gustaba hacer para poder dedicarse a la obra del ministerio. ¿Que era malo lo otro? No era malo. Pero podía a veces el mundo, y eso también es muy importante, el enemigo, Satanás, va a trabajar mucho para que tu propósito no lo encuentres, no lo lleves a cabo. ¿Y cómo lo va a hacer? Te va a distraer con cosas que son buenas, pero no es a lo que Dios te llamó. Muchas veces no hemos venido a hacer lo que nos gusta hacer, hemos venido a hacer la voluntad de quien nos envió. Y eso también es muy importante. Pastor Yair. Así es. Bueno, yo quiero, de lo que dijo el pastor Josué, de lo que dijo el pastor Levi, los que han dicho, todo tiene una sola dirección. El propósito, yo creo que, como decían, puede ser revelado, puede ser encontrado. Lo único es que la gran problemática que tenemos hoy en día en nuestras iglesias y con la juventud es que queremos estructurarlos y meterlos en una estructura, en una camisa de fuerza para llevarlos a encontrar el propósito que solo Dios le puede revelar, no nosotros. Entonces los hemos tratado de meter a los jóvenes en una situación de que no, es que tú tienes que hacer el discipulado 1, el 2, el 3, el 25, el 82 para que el Señor te vaya revelando el propósito. Y créeme que no es así. Porque se frustran los jóvenes. Se frustran porque hacen el discipulado 102 y sanidad 2685 y todavía siguen en la misma. Entonces yo creo... Todavía no han encontrado su propósito, ¿no? Y todavía no encuentran su propósito porque es una realidad
con la que nos encontramos nosotros los pastores de jóvenes con los jóvenes hoy en día, que hay muchachos que llevan muchos años en nuestras iglesias y todavía no saben para qué Dios los estableció aquí en la tierra. Entonces, yo creo que mientras no le mostremos, nosotros como líderes, como pastores, no le mostremos a nuestros jóvenes que primero se tienen que enfocar en el que nos creó y para el que nosotros servimos y establecemos, olvidándonos entre comillas de nuestro propósito, de nuestros éxitos para atender el de Dios. Y aquí entro abro el paréntesis para contestar la pregunta cuando decían si el plan y el propósito de Dios es diferente. El plan de Dios es el plan general, pero el propósito es cada parte de ese plan para cuando se unan, entonces se cumpla lo que Dios ha establecido en la tierra. Entonces, y cuando ustedes decían que no, que se busca, sí, se busca. Yo por lo menos, yo no busqué mi propósito. El propósito me cogió, me ahorcó y me llevó donde estoy. A mí se me hace que te andaban buscando a ti, pastor. A mí el propósito me buscó, yo no busqué el propósito. Y como decía, hay veces que toca dejar cosas. Yo dejé cosas para servirle al Señor. Y mira esto. Hay dos maneras, yo pienso que hay dos maneras de buscar el propósito. Uno, la especulación. ¿Cómo así la especulación? Yo le he llamado prueba, ensayo y error. Vea, haga esto, equivóquese, falló, no sirvió. Y la otra es por revelación. Y la revelación, ¿cómo llega? Y fue a donde, termino donde comencé. La revelación llega por una intimidad con el Padre, por una intimidad con la esencia que es Jesús. Y nos hemos enfocado más en la forma y menos en la esencia. Entonces, si nosotros nos enfocamos más en la esencia y dejamos un poquito al lado la forma, entonces creo que muchos jóvenes van a encontrar más rápido su propósito de lo que estamos esperando. Fíjate que me hacen una pregunta aquí, pastor, que tiene que ver, alguien hace ratito estaba diciendo que el propósito viene de manera individual a cada uno de nosotros, obviamente, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacen es esta: mi propósito también puede estar fuera de la iglesia, pero aún conectado a Dios. Total. No todos fuimos llamados para ser pastores, ni para ser profetas. Tú puedes ser una columna financiera de la iglesia. Tú, a través del don y del talento que Dios te ha dado, puedes llamar a muchas personas. O sea, Dios te va a utilizar de acuerdo para lo que tú fuiste creado. Como tú decías, yo siento que esta pregunta encaja muy bien porque por mucho tiempo atrás se creía que todo tenía que ver solamente con la iglesia, ¿no? Que tu ministerio es aquí, pero puede ser, ustedes que saben más, puede ser que el propósito de esta persona o de diferentes jóvenes que nos ven el día de hoy no esté conectado únicamente con los 5 ministerios, pero puede ser que sea de otra cosa. Sí, perdón. A mí es muy curioso esa observación, ¿no? Porque si nos basamos en la escritura, la palabra, desde Pablo en Efesios capítulo 1, hablando de la predestinación, Jeremías capítulo 1, verso 5, antes de que te formase, ya te había escogido, en esos momentos no había iglesia, como hoy la conocemos. Entonces, poder pensar que los propósitos de Dios tienen que ver con un edificio es muy loco, porque en la predestinación no había iglesia, no había templos. O sea, evidentemente, sea Pedro, Pablo, Juan, Lucas, todos esos no pensaban en la iglesia estructura como hoy la tenemos, sino su trabajo era constantemente fuera. O sea que creo que es mucho más importante y mucho más difícil hoy en día poder entender que tenemos un llamado afuera que adentro. Porque adentro es muy cómodo, estamos acá 4 paredes y es muy lindo, pero afuera es donde tenemos que trabajar realmente. Así es, creo. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor allí. Creo que muchas veces la generación, los jóvenes se frustran porque no pueden alcanzar un ministerio, ¿no? Ministerio de alabanza, no pueden estar en subir, no tienen los dones suficientes, o se frustran porque muchas veces dice, ¿cómo hago para servir? No valgo para un ministerio, pero hay un propósito grande para cada uno, que es el evangelizar, el testimonio de cada joven, el testimonio que puede dar a otro joven,
el levantar a otro joven y mostrar el amor de Cristo por medio de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces no nos va a gustar tan bien el propósito que el Señor tiene para nosotros. A veces nos vamos a encontrar propósitos de pruebas difíciles donde el Señor nos va a hacer pasar, pero es para la enseñanza, para el crecimiento de nuestras vidas y para el testimonio mismo, ¿no? Para poder predicar el Evangelio. Sí, yo pienso que yo soy de los que pienso y mi mente ha tenido que ser renovada, como dice Romanos 12, porque nos han enseñado un evangelio que únicamente se sirve dentro de las cuatro paredes de la iglesia, como decía el pastor Josué. Entonces, ese evangelio hoy en día lo que ha hecho es establecer una brecha generacional entre los que nos enseñaron el evangelio con los que vienen ahora. Entonces se convirtió en una pared en vez de ser un puente. Por eso hoy en día tenemos muchos jóvenes reacios a la palabra de Dios. Exactamente por eso. No me van a volver a invitar más, pero bueno, ni modo. Sí, bueno, yo quiero retomar varias cosas que me parecieron importantes, decía el pastor Yair, y estoy totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Creo que para descubrir el propósito, ya sea revelado, encontrado, la manera como se le quiera llamar, definitivamente concuerdo con la fórmula, ¿no? De la prueba y error. Creo que hoy por hoy el sistema educacional general, digo, cuando menos aquí en México, no sé en otros países, pero creo que vamos por el mismo tenor, nos han encaminado a siempre pensar en la respuesta correcta. Y creo que muchos tenemos temor a descubrir en nuestro propósito o hacer cosas dentro del plan de Dios o del propósito de Dios, porque tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a fallar, miedo a cometer errores, pero no hay otra manera de descubrir el propósito, de encontrarlo o que se nos revele o como se le quiera llamar, a menos que nos atrevamos a actuar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar o que mi propósito sea revelado? Cuando yo actúo, cuando me atrevo a hacer, cuando me meto a la acción, ¿no? Definitivamente, de acuerdo con el pastor Yair, necesitamos, si queremos que nuestro propósito sea descubierto, revelado, encontrado, empezar a actuar en un camino definido, ¿no? Decir, bueno, voy a probar aquí, si no funciona, bueno, reacomodo, reajusto las coordenadas y empiezo ahora a caminar en otra dirección. El punto es no dejarnos de mover. El problema de la generación actual es que la mayoría está pausado, está frenado por temor a equivocarnos, por miedo a cometer errores, ¿no? Y aparte de lo que ya se dijo, creo que sí, importante entender que el propósito no se encierra a cuatro paredes. Como ya se ahondó, no quiero repetir todo, simplemente es claro que tenemos que expandir nuestra mente, decía el pastor Yair, hay que cambiar esto, los pensamientos, la mente, la mentalidad por la mente de Cristo, un Dios de multiforme gracia, de multiforme sabiduría, que es más abundante para hacer más allá de lo que pedimos o de lo que siquiera podemos nosotros imaginar. En estos momentos que estamos viviendo de la cuarentena, de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, me gustaría que aportáramos también un poquito a la vida de los jóvenes la importancia del propósito en sus vidas. Pastores. Wow, bastante difícil, sobre todo en estos tiempos, porque estos tiempos difíciles, cuando los jóvenes sienten que están metidos en una camisa de fuerza, por lo menos en Colombia, no sé, en los otros países, en estos momentos estamos confinados, estamos en una cuarentena total, los colegios están cerrados, solo clases virtuales, las universidades cerradas, algunos trabajos cerrados, o sea, aquí llevamos el confinamiento total. Creo que en Argentina también, porque yo tengo familia en Buenos Aires, y ha pasado esto. ¿Y por qué la importancia del propósito? Porque cuando un joven o cuando una persona o cuando un adolescente tiene identificado y claro su propósito, puede tener la certeza de que pasarán muchas cosas, pero ellos seguirán firmes en su decisión de seguir la asignación que Dios les ha entregado, aún en medio de cualquier circunstancia, que no es la circunstancia lo que los va a mover,
no es la situación difícil que están viviendo lo que los va a mover, no es ni siquiera lo que sus ojos físicos están viendo, lo que los va a mover es la promesa que han recibido en su corazón por causa del propósito que están destinados. Wow, quiero hablar un poquito de eso porque me llama mucho la atención, ya que, como dijo el pastor Palme, esta cuarentena, esta pandemia es como un trampolín. Yo no sé si hay muchas personas que están conectadas ahorita en este momento, pero para que el propósito de alguien sea activado, tiene que pasar por ciertas circunstancias, tiene que pasar por algún trampolín. Vamos a un ejemplo, por lo menos José fue vendido. ¿Para qué? Para que pudiera llegar hacia el palacio. David tuvo que matar a un gigante para poder llegar a ser rey. Vamos más adelante. Daniel lo tuvieron que meter en el foso con los leones y Dios salvarlo. Esta pandemia puede activar el mayor propósito en este tiempo para los jóvenes, para los adultos. Yo no sé si los pastores lo creen igual que yo, pero esto tiene que ser un trampolín para cada uno de los que están conectados en este tiempo. Esto es como cuando tú vas en la montaña rusa. Este es el momento donde los jóvenes llegan a su nivel más alto. Este es el trampolín para poder llegar hacia su destino profético. Hay muchas personas que lo ven, que dicen, no, pero es que no puedo con esta pandemia, es que no veo una oportunidad. No. En los procesos es cuando se ve la mayor fe. En los procesos es cuando se ve el mayor propósito. En el proceso es cuando se ve la mayor fe, cuando se ve el mayor empuje. Es más, sin proceso no hay bendición. Si Cristo no fuera muerto en la cruz del Calvario por cada adulto, por cada joven, por cada pastor que está en este lugar, no estuviéramos aquí nosotros. Yo no sé de qué sería de la vida de nosotros si Cristo no fuera pasado por esa cuarentena, no fuera pasado por la cruz del Calvario. Yo creo que para que el propósito de Dios se active en cada uno de nosotros fue necesario, y es necesario porque la Biblia claramente nos enseña que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Amén. Okay. Desde me acaban de hacer otra pregunta y me dicen que identidad y propósito es lo mismo. Oye, estos jóvenes están tirando peñones o piedras, como decimos aquí. Oye, no, tú no sabes que no es lo mismo, pero necesitas tener clara tu identidad para poder encontrar tu propósito. Amén. Okay. Va conectado uno del otro. Sí. Creo que para tener identidad tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Para poder conocerte a ti mismo tienes que mirar tu corazón, conocer a qué estás dispuesto, a ser atrevido, a buscar la verdad, ¿no? A buscar de Cristo, a dar pasos de fe, ¿no? Que dar pasos gigantes de fe, dar pasos que sean fundamentados en la palabra y es allí. Donde crecemos, donde nuestra fe crece cuando buscamos a Cristo. Pastor Leví. Sí, creo que definitivamente ya se estableció, son diferentes, ¿no? La identidad y el propósito, aunque van de la mano, pero la identidad es saber quién soy. Ya decía el pastor Gerardo, es conocerme a mí, pero también saber quién soy yo en Cristo Jesús, ¿no? Porque a veces mi vida, mi realidad en este momento puede ser muy diferente a si yo le entrego mi vida a Cristo, que ya por ahí, si no me recuerdo, creo que Franco, que decía que era claro que para que mi propósito se revelara o se encontrara, pues tenía yo que acercarme a Cristo, tenía que estar apegado a Cristo. Entonces definitivamente tengo que saber quién soy en Cristo Jesús o quién puedo llegar a ser en Cristo Jesús. No recordemos a Gedeón, Dios lo llama, viene el ángel de Jehová y él en ese momento Gedeón está temeroso, está apresurado, escondiendo la cosecha para que no se la lleven los madianitas, y el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente, ¿no? Y llama la atención que le diga que es valiente cuando Gedeón en ese momento está lleno de pánico y lleno de temor, pero
pero es que Dios también ve a futuro, ve llama las cosas que no son como si fueran, ¿no? Y es por eso entender quién soy, pero también quién puedo llegar a ser en las manos de Jesús. Recordar los panes y los peces, no es cuánto tengo, no es cuánto puedo tener o lograr o poseer, sino lo que Dios puede hacer con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que yo poseo, y que Él puede precisamente cumplir su plan, su propósito en mi vida si estoy dispuesto. Pastor Así Eife. es. Sí, de acuerdo totalmente con todos, obviamente, pero tomando esto último que habla Leví, me parece genial porque creo que sin identidad, o sea, cuando conseguimos nuestra identidad, ya se aclaró que son dos cosas diferentes, pero que están de la mano. Y ese es mi pensamiento también, estando hoy principalmente en Cristo Jesús, en Dios, puedo enseguida entrar en el propósito, digo yo, general de todo cristiano, ¿no? Fíjate que en Mateo capítulo 22, versículo 37, está este verso famoso donde Jesús está hablando, le hacen una pregunta acerca de cuáles son los mandamientos más importantes, y Jesús dice dos cosas, estoy seguro que todos los pastores conocen: con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí deja Jesús enmarcado dos cosas que son súper importantes para todo cristiano, pero no solamente importantes, sino yo las considero como parte de ese propósito general de todo cristiano. Entonces, cuando yo encuentro mi identidad en Jesús, cuando yo encuentro quién soy en Dios, automáticamente yo puedo asignarle propósito a todo lo que hago, amando a Dios y amando también a las personas. Entonces, en fin, no sé si me estoy explicando, pero pienso que el tema del propósito en muchos casos genera mucho estrés en la juventud. ¿Me explico? O sea, puede que muchos jóvenes no puedan ni dormir diciendo cuál es mi propósito, pero cuando entendemos este punto de amar a Dios principalmente y amar a la gente, y entiendo también mi identidad, insisto, yo puedo comenzar a asignarle propósito a mi vida con todo lo que hago, amando a Dios en la universidad, amando a Dios en la escuela, amando a las personas. De hecho, Franco decía que sin pruebas y sin crisis no se revela el propósito, ¿no? Y estoy tan de acuerdo con eso también, porque pienso que exactamente ahora es la oportunidad de nosotros asignarle propósito a esta crisis y amar a la gente. No necesitamos una revelación para eso. Ya está escrito, ya es parte del propósito general de la iglesia y de cada cristiano. Y por último quisiera decir esto, y es que me encanta la vida también de José, porque la historia de José nos enseña tanto en cuanto a este punto, porque a mí lo que me llama la atención en lo específico es que, como todos saben, José fue vendido por sus hermanos y todo esto, pero me llama la atención que José, en vez de quejarse, o en vez de llorar, o incluso en vez de decirle a Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué pasa con mi sueño? ¿Por qué no me cumples el sueño? ¿O qué está pasando? ¿Por qué esto se está tardando? A mí me impresiona que José, en cada lugar donde llegaba, asignaba propósito a ese lugar. O sea, en la cárcel se convirtió en el que gobernaba toda la cárcel. O sea, le asignó propósito a ese momento de crisis. Cuando llegó a Egipto, también le asignó propósito a esa etapa de su vida. Entonces, yo pienso que nosotros, y los jóvenes que nos están escuchando, una de las cosas que podemos hacer en esta búsqueda del propósito es también asignarle propósito a nuestra vida, asignarle propósito a cada etapa que estamos viviendo conforme a esta declaración de Jesús de amar a Dios y de amar también a las personas. Así es. Okay. Me hacen una pregunta que no entendí muy bien, pero aún así se la voy a decir. ¿El propósito puede cambiar? Sí, yo creo que ahí sacamos, por ejemplo, el pasaje de Moisés. Moisés fue llamado a llevar a la tierra de Israel a
a la libertad, la tierra prometida, pero no llegó a ver la tierra prometida. Fue Josué el que vio la tierra prometida. Moisés la vio desde lejos, pero Dios usó esas dos vidas, a Moisés y a Josué, para un propósito, para llevar y sacar a la tierra, al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Para mi concepto, sí, el Señor puede utilizar a dos personas nuestras vidas para poder cambiar circunstancias. Yo aportaría esa pregunta, aparte de lo que está diciendo el pastor Gerardo. Yo creo, mi opinión personal es que el propósito no cambia. Lo que pasa es que desde que leímos al principio Jeremías y nosotros hemos sido asignados, o sea, nosotros fuimos escogidos. Por tanto, la escogencia nos da una asignación y esa asignación nos da una función. Ahora, lo que sí puede cambiar es la función, porque dentro del propósito hay múltiples de funciones que nos va a corresponder hacer por causa de cumplir el propósito. Entonces, el propósito va a ser el mismo, pero la función desde nuestra asignación sí puede cambiar. Es lo que yo creo que puedo aportar. Claro, perdón que interrumpo. Yo creo que no cambia. Sí puede cambiar. Voy a pasando en limpio por ahí para dar un segundo punto a lo que decía el pastor Jair. Que Dios puede cambiar la forma, pero no la esencia, no el propósito. El camino puede variar. El camino varía. El camino es todos los caminos llevan a Roma, o todos los caminos van a llevar a que vos puedas cumplir el propósito. Depende de vos cómo lo vas a hacer, pero si Dios te escogió y te asignó, caminá que lo vas a encontrar. Yo quiero aprovechar, hacer las dos preguntas anteriores que por ahí no tuve tiempo por ahí para responder. La identidad y el propósito, como dijeron todos, van de la mano. Simplemente, identidad es quién soy, propósito es para qué soy lo que soy. O qué voy a hacer con lo que soy. Yo soy tal cosa, ok. ¿Y qué voy a hacer? ¿Soy carpintero? ¿Qué voy a hacer? Mesas, muebles, sillas. ¿Qué voy a hacer? Primero saber quién soy yo, para luego saber qué voy a hacer con aquello. Y después quiero agregar un puntito más, si me permiten, acerca de la forma para encontrar el propósito de lo que es prueba-error, o de ir probando en el camino para que se vaya revelando, mostrando. Creo que, como yo decía al principio, no podemos establecer que hay una forma puntual y particular, ¿sí? Y entonces me pongo a pensar en la vida de Jesús, y yo creo que para el propósito, puntualmente para el propósito, es clave, fundamental, base y hiper, ultra, mega, archi necesario contar con cobertura y con paternidad arriba nuestro para que nos colaboren en ese propósito. Y digo en esto, es muy raro que a alguien se le revele el propósito si no está muy ligado a su cobertura, si no hay un respeto y un entendimiento de paternidad. Y en la Biblia lo vamos a ver en un montón de casos que toda la gente que fue llamado por Dios entendía cobertura, entendía autoridad, entendía que estaba bajo una autoridad de alguien. Desde Pablo, que tuvo un Bernabé que lo oró y lo envió. Y me pongo un ejemplo muy puntual, que esto, teniendo una buena cobertura, unos buenos padres, nos va a ayudar a no tener tantos errores en la vida, porque ellos son los que nos van a marcar el camino. Brevemente, Salmo 127, David le habla a Salomón y le dice, los hijos son como saetas, como flechas en las manos del valiente. Y un guerrero que tiene flechas, que son los hijos, las flechas, esa es la sombra figura, cada hijo como una flecha, y el que es arquero, el que es valiente, sabe dónde destinar su flecha. En un sentido, el padre, como dice Proverbios, instruye al niño en su camino para que no se aparte de él. Y ese camino no es únicamente el camino de Dios, es el camino de la asignación que un hijo tiene. Cierro con esto. María con Jesús, en las bodas de Canaán, Jesús pensaba que no era su hora, pero cuando tenés una cobertura puesta por Dios, la madre le dijo a la gente, hagan todo lo que él ordene. Jesús dice, mujer, no ha llegado mi hora. Y la madre, que sabía, dijo, tu hora es ahora, hagan todo lo que es.
teniendo una buena cobertura, nos va a hacer redimir el tiempo en la prueba de error, prueba de error, prueba de error, prueba de error. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la asignación que tenemos de un Padre. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y teniendo eso claro, nos vamos a ahorrar mucho tiempo en el camino. Quiero comentar nada más. Y que el Padre, perdón, David, y que el Padre, la visión del Padre es más amplia que la del Hijo. Claro. Sí, quiero Entonces, comentar eso porque yo creo que todos en el ámbito en el cual estamos, en el ámbito de pastores de jóvenes, todos a veces lidiamos con eso, ¿no? Con aquel joven que por más que tú le estás dando el consejo y como que no se quiere adaptar a esa paternidad, le cuesta mucho el poder descubrir o encontrar el propósito, porque como lo decía Josué y como lo decía ahorita el pastor Jair, la visión del Padre tiene más alcance. Nosotros, yo a veces me veo como, así lo veo yo, a veces me veo como un director técnico de un equipo, ¿no? Yo veo quién me va a servir para delantero, para portero, porque ya estoy viendo en él Exactamente. con los ojos del Espíritu. Entonces, para ir terminando, hay una pregunta que me están haciendo y yo creo que también es importante y a veces me gustaría que aquí el pastor Leví fuera el primero. Dice, en el propósito, ¿voy a cometer errores? Yo creo que sí, vaya, porque ninguno somos perfectos, ¿no? Estamos perfeccionándonos día a día y hay veces que para entender el propósito o en el caminar para ese propósito, para lograr esos objetivos, pues cometemos errores. Digo, ya se mencionó el ejemplo de Moisés, ¿no? Dios le dice, háblale a la piedra y Moisés le pega y ya todo el desenlace que esto genera, ¿no? El accionar de Moisés, ¿no? Entonces, digo, creo que sí, podemos cometer errores en el caminar de nuestro propósito, porque pues volvemos al punto, ¿no? No somos perfectos, pero ¿qué nos va a ayudar? Y creo que ya lo acaban de decir y la clave está ahí, estar bien apegados a nuestra cobertura terrenal, ya sea nuestro pastor de jóvenes, nuestro pastor congregacional, pero también apegados a la cobertura del Padre Celestial. Ya también se mencionó desde el principio, yo tengo que estar apegado a Cristo, en comunión con Él constantemente, diariamente, y obviamente eso va a ayudarme a minimizar lo más posible mis errores, ¿no? Y gloria a Dios quien lo logre logre su propósito sin ningún error. Felicidades de antemano, qué bueno, ¿no? Pero en que nos diga la clave. Sí, por favor, ¿no? Pero digo, hablo de mi postura personal para descubrir mi propósito, para muchas cosas, pues sí he tenido también que a veces darme cuenta de por dónde no es, para poder identificar en dónde sí es, ¿no? Entonces, bueno, al punto, a veces hay que equivocarse, hay que cometer errores para poder también valorar o para poder realmente entender el camino que Dios nos quiere mostrar. Bueno, mi opinión, escuchamos a los demás. Wow, de verdad, me llama mucho la atención esa pregunta, ya que si yo le preguntase a alguno de los pastores que están aquí conectados, ¿ustedes han fallado? Respondan. ¿Verdad que sí? Todos los que estamos aquí en algún momento. Yo creo que muchos de los de aquí han fallado. Yo creo que muchos de los de aquí les van al Barcelona en vez de irle al Real Madrid, o sea. Aleluya, aleluya. Aleluya, bueno. Bueno, de verdad, yo estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento hemos fallado, ¿verdad? De igual forma, esa persona que está preguntando, y quiero responderte claramente, así tú hayas fallado, mira, aunque el justo se caiga, Jehová, escúchame bien, Jehová te sostendrá de tu mano y el propósito que Dios tiene contigo será materializado aquí en la tierra. Por eso escucha bien, líder y joven que estás ahí conectado, aunque te caiga, aunque hayas traicionado a alguien, aunque hayas matado, aunque hayas vituperado, Dios te sostiene de tu mano. Por eso, aunque hayas fallado, no te alejes de Dios. Yo creo que esa es una respuesta fulminante. Aunque hayas fallado, nunca te alejes de Dios, porque Dios se perfecciona, escúchame bien, se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, joven, si quizás en este momento tienes una patica coja y piensas que tu destino profético no va a ser materializado, que tu propósito no va a ser materializado aquí en la tierra, vámonos a la vida de José. Si vemos claramente, ya José estaba montado en la olla.
Dice que ya se había quitado la túnica, ¿verdad que sí? Pero eso no detuvo el destino que Dios tenía con José. Si vemos claramente, David, ¿qué hizo David? Se comió a la mujer de su mano derecha, pudiendo escoger la que él quisiera, agarró, o sea, mandó a matar a un hombre que moría por él, pero igualito, eso no detuvo que Dios cumpliese el destino y el propósito que Dios tenía con él. Así que lo que quiero es impulsar a alguien en este momento, impulsarlo, de que Dios no te castiga, Él te perfecciona en tu debilidad. Ahora me hacen una pregunta de la misma pregunta, es otra pregunta de la misma que dice, ¿mi error puede detener o entorpecer mi propósito? Pues yo creo que mientras más nos quedamos en el error, sí, digo, creo que ahorita lo que decía Franco es muy cierto, lo dijo Pablo, está en Romanos 8, dice, nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, dice la versión en lenguaje actual, ni los poderes espirituales del cielo, ni los del infierno, ni filo de espada, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿podemos fallar? Sí, definitivamente, creo que todos hemos fallado. Pero mientras más me quede en el error, pues más voy a estar pausado en ese propósito, ¿no? Pero cuando yo entiendo la gracia, cuando entiendo que Jesús vino a morir en la cruz por mí para perdonar mis pecados y que si yo fallé, puedo recurrir a esa gracia, puedo volver a la cruz y decirle, Señor, perdóname por mi maldad, dijo David en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y pon en mí un corazón limpio, conforme a tu espíritu, conforme a tu propósito, ¿no? Entonces, si yo salgo más rápido de ese error, o sea, si yo digo, bueno, ya fallé, ok, me levanto y lo vuelvo a intentar, mi propósito menos se va a ver detenido. Pero si yo me quedo encajonado en el error, porque hay personas que lamentablemente llevan 10, 20, 30 años pensando en el mismo error, es que yo antes servía, pero fallé y entonces ya, ahora sí, quedé destituido de la gloria de Dios, ¿no? Pero realmente la Biblia nos dice que si volvemos a Dios con un corazón contrito y humillado, o sea, arrepentido, y le pedimos perdón, Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos vuelve a impulsar para seguir adelante. Yo decía, yo voy a juntar las dos en una sola. Siempre, no sé a ustedes, pero por mucho tiempo nos han vendido un Dios justiciero y castigador. Entonces eso nos lleva a pensar de que cuando nos equivocamos no tenemos más chance en Dios. Sin embargo, yo quiero decirle hoy a todos esos muchachos que nos escuchan, que nos están viendo, que si por debilidades fuera servirle al Señor, ninguno de nosotros estuviéramos en el altar. Empezando por ahí. Y lo segundo que quiero decirles es que esa es la estrategia de Satanás, apoyando lo que decía Levit. La estrategia de Satanás es poder generar culpa y mantener en la culpa al creyente para hacer lo que no es digno del perdón de Dios. Entonces, la culpa es lo que mantiene a la gente alejada, pero hoy yo quiero decirle que no importa que fallemos, lo importante es que haya arrepentimiento en nuestro corazón, porque eso es lo que Dios realmente va a ver. Y fíjate que siempre nos vamos a equivocar y el propósito se va a perder. No, el propósito no depende ya de Dios porque fuimos establecidos, escogidos, predestinados aún antes de la creación del mundo. O sea que eso ya está escrito, eso no lo va a borrar nadie porque fue Dios quien lo creó. Depende que se cumpla el propósito de ti, de mí, de ese joven que está dispuesto a pagar el precio, a hacer el sacrificio y a echar para adelante, porque esto no es fácil. Cuando el propósito se establece, no dice que esto es regalado, esto hay que trabajarlo y hay que sudarlo. Y los jóvenes hoy en día, hablando de la paternidad, hay un espíritu, yo no sé en otros países, pero hay un espíritu de orfandad en las iglesias, en los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día, esta generación, está buscando líderes, está buscando pastores, está buscando personas a quien creerles porque han sido engañados por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque les hablaron una cosa, pero les modelaron otra. Entonces, hoy los jóvenes hoy en día, para depender de esa paternidad,
están buscando es modelaje, y eso únicamente con tu testimonio y el mío alineado a la voluntad de Dios. Sí, yo creo que no hay nada, así como dice Romanos 8, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, si nada nos puede separar, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni espada, creo que no hay nada que un ser humano pueda hacer que tenga la fuerza necesaria para poder sacarte del pensamiento, de la idea o del plan que Dios tiene para con tu vida. Así como recién decía Franco, si hay alguien en aquel lado que tiene esos pensamientos, en el nombre de Cristo que los puedas erradicar, porque no hay nada tiene el peso suficiente para poder quitar cómo Dios te ve, porque Dios no nos ve con nuestras manchas, Dios nos ve ya cumpliendo la asignación con la cual Él nos envió. Así es. Y es importante poder ver eso. A mí algo que me gusta mucho poder pensar y poder ver, y recién como decía Jair, creo que hay en la religión que nos han vendido durante muchos años, a mí me tocó una cuestión no me tocó a mí personalmente, sí vivirla de lejos como líder, pero de jóvenes que, o yo crecí, mis padres son pastores hace 40 años, yo nací en cuna cristiana, entonces uno nació con una tendencia en donde quien tenía un error estaba destinado a la disciplina, al castigo, a 3, 4, 6 meses, un año sin poder servir, porque fallamos y éramos, y digo, no, la Biblia dice que Dios es lento para la ira y pronto en misericordia, ¿no? Pero en la aplicación es totalmente adverso. Somos rápidos para castigar, rápidos para meter el dedo juzgador, pero muy poco levantadores y muy poco restauradores. A mí me pasó un episodio donde un chico de la congregación había cometido una debilidad, y yo estaba a cargo del grupo y venía a mí a atacarme. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Lo vas a bajar? ¿Lo vas a disciplinar? Y me acuerdo que yo estaba de vacaciones, me mandaron un montón de WhatsApp con textos bíblicos de lo que se debería hacer con aquellos hombres o mujeres que cometieran tal caso, ¿no? Y yo me acuerdo que me aparté, me acuerdo que estaba en vacaciones y me aparté de mi familia, me fui a orar y a llorar. Porque digo, hemos convertido a la iglesia en un monstruo, que en vez de restaurar, terminamos matando a nuestros soldados. Somos el único lugar donde mata a sus soldados, en vez de restaurar. Sí, señor. Entonces yo me aparté, me fui a orar, y le respondí con todos textos bíblicos en donde Jesús decía, vete, no peques más, ni yo te condeno. Un montón de otros, la otra cara de la verdad. Entonces me puse a pensar, si Dios, con todo lo que hizo David, la parte mala, no lo sacó de su lugar, ¿quién soy yo para sacar a alguien de su lugar? Entonces creo que lo que tenemos que hacer, con lo que decía recién Jair, de abrazar de alguien, un referente, alguien que te abrace, creo que nuestro papel no es juzgar, criticar, disciplinar, sino es mostrarle el camino para que cada uno tenga convicción de pecado y del Espíritu Santo, y que esa persona decida o sepa, che, me tengo que bajar unos días porque tengo que restaurarme. Perfecto. Porque si no es obligación, es presión y no es entendimiento. Y cuando el joven no entiende, simplemente obedece, hay una rebeldía. Yo tengo que generar que él entienda lo que está pasando para que él tenga esa convicción para poder ser puro internamente, porque si no, no tiene sentido. David no fue perdonado hasta que él no se dio cuenta que él había pecado. Y ahí tuvo que venir una cobertura, un profeta de Dios como Natán, para mostrarle el camino. Si me permite un momentico, cortico. Bueno, me llama mucho la atención cuando hay muchos jóvenes que quizás dicen, no, pero es que yo no le puedo servir a Dios porque yo todavía tengo credibilidad, o yo fallé ayer, o quizás es un líder que está haciendo esa pregunta, pero escúchame bien. Si tú te bajas de la asignación que Dios te dio para ti, entonces tú no estás reconociendo de que cuando tú te subes ahí, eres tú. O sea, ¿qué es lo que quiero dar a entender? O sea, yo fallé hoy, yo hoy no puedo predicar. ¿Por qué? Porque Dios no me va a usar. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que, o sea, que si hoy tú fallaste o alguno de nosotros fallamos hoy, o sea, hoy nosotros no somos, no tenemos la autoridad para hablarle a alguien, hablarle a un demonio y que el demonio se salga, porque entonces ahí se nos está subiendo el ego y estamos pensando de que somos nosotros y no es Dios. Cuando alguien se baja de la asignación que Dios le asignó, entonces te estás creyendo más que Dios.
y escúchame bien, si fallaste, vámonos a un ejemplo en la Biblia, todos lo conocemos. Un momento donde Adán se comió lo que no tenía que comerse y Dios lo estaba buscando. Escucha bien, Dios lo estaba buscando. ¿Y qué hizo Adán? Ustedes, pastores que saben más Biblia que yo, ¿qué hizo Adán? Fue y se escondió. Ese es el error de muchos líderes y de muchos jóvenes en este tiempo, que se esconden. Y escúchame bien, así te metas debajo de las piedras, Dios te sacará. Aunque te metas donde te metas, aunque te metas en la cueva, aunque te metas en la cueva de Elías, Dios te va a mandar la provisión. Dios te va a mandar la provisión. Aunque te metas en la cueva, David, Dios te va a convertir en el mejor guerrero. Aunque Dios te mande enlutado, endeudado, Dios te va a poner hombre poderoso. Por eso escúchame bien, joven, si fallaste, eso no quiere decir de que te tienes que alejar o bajarte del altar o irte de la iglesia, no, porque Dios te está buscando. David, ¿dónde estás? Gerardo, ¿dónde está? Juan, ¿dónde está? Eiffel, ¿dónde está? Lo que quiero decir es que si en algún momento tú fallaste, joven, que estás ahí conectado y estás preguntando esta respuesta, si ayer fallaste, hoy Dios te perdona, pero tienes que ir, como dice uno de los pastores, ir con un corazón contrito y humillado y decirle, heme aquí, Padre, heme aquí, perdóname, perdóname. No te conviertas en un profesional del pecado. Ve a Él, que Él restaura, Él sana y Él liberta. Para ir cerrando para ir cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes, yo sé que 1 minuto no es mucho, pero si en 1 minuto le pudieran dar una palabra de bendición a los jóvenes que nos vieron el día de hoy, una palabra referente a lo que hablamos, referente al propósito. Vamos a empezar por el pastor Efei Pérez, por favor. Claro que sí. Bueno, primero gracias por estar conectado, por mirarnos en este tiempo y escuchar todo lo que tenemos para ustedes. Pero yo quiero finalizar con algo que estoy pensando ahorita mismo, y es que no puedes ser tan rígido contigo mismo, no puedes ser tan duro contigo mismo en cuanto al tema de si fallaste, o si quizás te haces la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y te sientes como confundido y no sabes qué dirección tomar. Yo quiero decirte, Dios está a tu lado, el Señor está contigo. O sea, en el cielo no tienes a alguien que te está presionando. O sea, el Señor no está estresado porque necesitas cumplir tu propósito. No. El que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Todo se trata de Dios, no se trata de ti. Entonces yo te diría que puedas poner un énfasis más en la gracia que en el juicio. Aprópiate de la gracia de Dios, aprópiate de su reino, aprópiate de su amor. En esta temporada ama a la gente, llama a alguien, escríbele a alguien, demuéstrale ese amor a un amigo tuyo, compártele este link a un amigo tuyo, no sé. O sea, y de esa manera, así ya estás asignándole propósito a tu vida, también a esta temporada. Bendiciones. Pastor Gerardo, de España. Bueno, Dios los bendiga, jóvenes, pastores. Joven, Dios es un Dios de amor. Él está presto para ti. Él está siempre presente, a la orden, a levantarte. Si te has caído, Él no te va a juzgar, no te va a señalar. Solo ten un corazón enseñable, un corazón que te deje enseñar, que mires cuál es el propósito. Porque por medio de la enseñanza el Señor te va a enseñar el propósito que tiene para ti, que te va a usar, dónde te va a llevar. Así que yo te animo de que sigas perseverando, sigue avanzando, buscando el propósito de Dios que tiene para ti. Si no lo has encontrado, búscalo, órale, pídeselo, porque hay que pedirle a Dios también que nos muestre qué tiene, cómo hacerlo. Así que Dios te bendiga, joven, y yo te animo a que sigas perseverando, buscando el propósito de Dios. Pastor Levit. Sí, pues yo quisiera terminar con las palabras que Dios le da a Josué en el capítulo 1, verso 9, que creo que todos conocemos.
Y hoy atesóralas porque precisamente creo que es la clave para todo lo que se estuvo hablando acerca del propósito. Dios le dice a Josué y hoy te dice a ti, joven, esfuérzate, sé muy valiente, no temas y no te rindas, no desmayes. O sea, va a haber errores, va a haber fallas, pero no te rindas, levántate e inténtalo, dice, porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Entonces, jóvenes, ánimo, Dios tiene un propósito para tu vida. La cosa es empezar a caminar sin temor, con fortaleza, con convicción que el Señor está contigo y estará contigo. Un fuerte abrazo y gracias por conectarse a esta transmisión. Saludos a todos los pastores, un gusto estar con ustedes. Pastor Josué. Bien, bueno, gracias primero por la oportunidad. Fue un placer poder conocer a gente de Dios. Quiero dejar un par de puntitos. Propósito de Dios, cumplir el propósito es estar en el blanco. Justamente lo contrario a no dar en el blanco es la definición de pecar. O sea, cuando uno no cumple el propósito, no está cumpliendo lo que ha sido enviado, por ende está, digamos, de una manera pecando. No quiero decir somos unos pecadores, pero quiero decir, tenemos que estar enfocados en dar en el blanco, que esa fue la asignación que el Padre nos dio. ¿Cómo puedo errar el blanco? Puedo errar el blanco cuando quiero o estoy haciendo, cumpliendo el propósito del otro. Yo vi que el otro es profeta, yo también quiero eso y me meto en eso cuando yo conmigo tiene algo muy puntual y personal. Punto 1, no busques lo otro. Punto 2, no imites al otro. Si a él le funcionó de una manera, buscamos tu propia manera porque Dios tiene algo puntual, especial y diferente para con tu vida. 3, enfócate en tu llamado, busca tu propósito. Hay algo especial de Dios para tu vida y que cuando cada uno lo empieza a descubrir y se empieza a dar cuenta de lo que hay adentro, se da cuenta que es incomparable con cualquier otra cosa. Y no tiene que ver con cantidades, sino con la plenitud que uno sienta adentro. Algunos están llamados a predicar a 10.000 personas en un estadio, otros a un pobre hombre borracho en la esquina de una calle. Pero la plenitud que uno siente cuando cumple lo que Dios lo llamó a hacer, eso no se compara con nadie. Recién decía Eifer que, como dice Pablo en Filipenses, el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Quiero dejarte esto. Las cosas que Dios ha comenzado en tu vida, Él se compromete a terminarlas. Las cosas que Él comenzó. Lo que Él no comenzó, no se compromete a terminarlo. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Por ende, si vos estás haciendo cosas que no tienen que ver con lo que Dios te llamó a hacer, Dios no se compromete en poder colaborar con eso. Está comprometido en colaborar con lo que Él comenzó. Y último puntito, no te compares con nadie. Somos únicos, originales, irrepetibles, y lo que Dios tiene con tu vida no lo tiene nadie más. Así que, por favor, no te compares. Los bendigo y un gusto estar con ustedes nuevamente. Pastor Yair. Bueno, muchas gracias a todos mis hermanos pastores por esta invitación. Ha sido un tiempo bien espectacular, bien agradable, edificante sobre todo. Yo hoy quiero decirle a los jóvenes que son mi pasión. Los jóvenes son nuestra pasión. Creo que para todos los pastores que estamos aquí, los jóvenes son nuestra pasión porque no queremos que lleguen de la misma forma como nosotros llegamos, pero sí queremos que lleguen donde nosotros estamos. O sea, es algo así como una cantinflada, pero es así. Y además de eso, cuando nosotros les hablamos a ustedes jóvenes que nos escuchan, que nos ven, es para que no tropiecen, como decía el pastor Josué. Estamos evitando tanta dificultad, ensayo, error en el camino. Su propósito ha sido establecido, ha sido escrito porque hemos sido predestinados. Y si hasta el día de hoy, joven, tú que me escuchas, tú que estás ahí viéndonos, no sabes para qué has sido establecido en esta tierra, yo hoy te voy a dar el secreto. El secreto es uno solo y es buscar a Jesús. El secreto, porque el propósito me va a ser revelado, me va a ser mostrado de acuerdo a la intimidad que yo tenga con Jesús. Porque el único que me va a poder decir para qué he sido creado fue quien me creó. No hay otra respuesta. Quien me va a decir para qué fui creado fue quien me hizo. Y ese manual únicamente lo tiene el dueño, el creador, que es Papá Dios. Entonces, mi consejo es buscar más la presencia de Jesús, buscar más la esencia de Jesús, no la forma, el ir a las reuniones, el ir a los cultos, el ir a los grupos, todo eso es bueno,
todo eso no es malo, pero lo que realmente te va a llevar a identificar tu propósito es conectarte con la fuente, con lo que a donde nosotros nacemos, donde es nuestro origen, donde es nuestra raíz, y la fuente se llama Jesús. Así que no te desanimes, persistir para no desistir, porque esta lucha, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y adivina quién va a devorar, al más débil y al más lento. Así que esta carrera es para rápidos y para ágiles, y solamente tenemos que ser ágiles en el Señor. Así que los bendigo y gracias por esta oportunidad, y me voy complacido y contento de este tiempo. Ahora vamos a cerrar con el que yo creo que el día de hoy se llevó la tarde, con ese power, con esa pasión. Franco, a ver. Aleluya, aleluya, ¿verdad? Es un privilegio para mí estar con todos ustedes, pero quiero ir a ese público, a esos jóvenes que están conectados. Escúchame bien, es necesario, y cada uno de los pastores que están aquí lo hablamos, y quiero llevarte es a la identidad. Escúchame bien, tu propósito no va a ser materializado en ti si no tienes una identidad clara en Cristo Jesús. Primero que todo, tienes que tener una identidad clara y tienes que saber de que tú eres el número 1. Los demás son el número 2. No sé si me están entendiendo. Los demás son el número 2. Y tú tienes que convencerte de eso. Escúchame bien, joven que estás ahí. Tú tienes que convencerte de que tú eres el número 1 de tu familia, de que tú eres el número 1 de tu papá, de que tú eres el número 1 delante de los ojos de Dios. Si tú te lo crees, entonces el propósito que Dios tiene contigo va a ser muchísimo más fácil. Por eso, si tú crees de que tu don es adorador, vamos, estudia, avanza, cree, conquista. Si tú crees de que vas a ser un predicador, vamos, estudia la Biblia, ayuna, vigila, empodérate cada día, busca de su presencia. Si tú crees de que tú vas a ser un evangelista para las naciones, bueno, tienes que empezar a prepararte desde ahorita, tienes que empezar a predicarle a tu mamá, a tu papá, al vecino, a tu abuela, a tu hermano, tienes que empezar a creerte, párate en el espejo y empieza a practicar, yo voy para las naciones, prepárate, párate en el espejo y di, yo soy el número 1, yo soy el número 1, quiero convencerte de algo poderoso, tienes que tener una identidad clara, y eso es lo que el padre de nosotros, el profeta Jefferson Pérez, nos enseña. Tú tienes que creértelo. Si tú no te lo crees, nadie se lo va a creer. Cierro con esto. Tienes que creer que tú eres el mejor de tu generación, de que tú eres el mejor, de que tú vas a avanzar, de que tú vas a conquistar, de que tú eres el número 1, de que tú naciste para cabeza y no para cola. Tienes que creerlo en ti para que tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos puedan creerlo. Aleluya. Qué bueno, pues fue un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes, amigos, pastores. Le doy gracias por su tiempo. Espero y no sea ni la primera ni la última vez. Y a todos los jóvenes que nos estuvieron viendo, gracias por quedarte ahí conectado, gracias por tomar un poco de tiempo para que pudieras escuchar esta plática. Nos despedimos, los bendecimos y nos vemos la próxima semana en otra transmisión aquí en la página de Expansión Juvenil. Dios les bendiga.